Tu bienestar para nosotros es importante. Por ello te invitamos a cumplir con las regulaciones de tu país en materia de salud y prevención. Al salir de casa, usa tu tapaboca correctamente. Lávate las manos con frecuencia durante 20 segundos y usa gel antibacterial. Evita abrazos y besos. Cuídate y cuida a los tuyos. Somos la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia. Nos importan tú y los tuyos. Estamos contigo a un clic de distancia. Eres parte de la gran familia de Dios, un embajador del cielo en esta poderosa visión. Juntos podemos más. Somos la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión de amigos online de la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia. Quienes tienen el gusto esta noche de acompañarte, el pastor Joseph Contreras, la pastora Mary de Contreras, en lo que va a ser una noche de viernes especial, llena de revelación, donde muchas dudas van a ser aclaradas de tu vida. Gracias por dejarnos entrar nuevamente en esta noche a tu hogar. Chatea con nosotros en vivo, ahí estamos contigo compartiendo esta poderosa enseñanza. Poderosa enseñanza porque va a traer revelación sobre un tema determinante en la vida de los cristianos, en la vida del creyente, en la vida del que va a caminar con Dios, esposa, porque vamos a hablar un tema que le puse por nombre: ¿por qué no se cumplió la palabra profética? Interesante tema. Me dieron una palabra y no se cumplió. ¿Por qué? Ya que hay mucha gente que tiene la falsa creencia que porque le den una palabra, esto significa que se va a cumplir. Y realmente no es así. Cuando no tenemos revelación sobre este asunto, hace que comenzamos a cometer errores. Mucha gente juzga a Dios porque no se le cumplió la palabra, cuestiona a Dios, y todos tienen que saber que Dios no es hombre para mentir, Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Él lo hará. ¿Qué tenemos que tener claro? ¿Qué es una palabra profética realmente? ¿De dónde viene? ¿Y qué cosas tienen que suceder para que realmente se cumpla? Por eso me gustaría, mi amor, si puedes guiarnos en la lectura de la palabra en Mateo capítulo 16, versos del 16 al 19. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Wow, mira qué poderoso, esposa. Está Jesús el Cristo, está Pedro el pescador. Están en una conversación y Jesús le pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Pedro el pescador la agarra y dice: mira, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Jesús le dice: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, pero ahora viene la clave, te voy a dar una palabra profética. Entonces Cristo agarra y le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate que lo primero de esa palabra profética es que Cristo le habla a Pedro que con él va a edificar la iglesia sobre la revelación que él tiene. Ahora aquí lo curioso es que Pedro no tenía la más remota idea de lo que era la iglesia. Es así. Qué confuso, ¿no? Que te den una palabra profética que tú no sabes ni con qué se come. Que no sabes qué es, de qué te están hablando, porque por primera vez en la historia bíblica se sale a luz el concepto de iglesia. Pedro no lo sabe, Pedro no lo maneja, y Cristo le dijo: en ti edificaré la iglesia. Segunda cosa que le dice es: te daré las llaves del reino de los cielos. Así y la puerta del Hades. Entonces me imagino Pedro diciendo: ya va, las llaves del reino. ¿Qué reino? ¿Qué llaves? Yo soy un pescador. Las puertas todavía no se le han hecho cerradura. Ni siquiera. ¿De qué me está hablando Cristo? Porque por lo general una palabra profética viene a traerte dirección en cosas que tú ni siquiera sabes. Así es. En cosas que tú desconoces. Y ahí hay que tenerlo primeramente claro. ¿Por qué?
porque Jesús le estaba hablando a Pedro de la dirección que iba a tomar su vida a partir de esa palabra. Wow. Fíjate esto, Pedro es un Wow. pescador. Pedro es un pescador. Pedro no es un gran líder. Pedro no está al frente de ningún movimiento apostólico. Pedro no tiene ninguna llaves del reino. Y cuando viene el momento del conflicto, que Cristo es crucificado, Pedro huye, le corta la oreja al otro, pasan la situación que pasan, pero de repente pasa el tiempo y esta palabra profética comienza a cumplirse, pero comienza a cumplirse de una manera bien extraña y bien accidentada, porque Pedro comienza a predicar, Pedro comienza a darle, pero meten preso a Pedro. Wow. Y dicen los historiadores que cuando meten preso a Pedro, le pusieron 4 guardias de 4 soldados. Es decir, 16 hombres cuidando a un pescador. Ahora fíjate, aquí es donde viene lo interesante. La gente veía que era un pescador, pero las tinieblas vieron que la palabra profética reveló quién realmente era Pedro. Entonces, ¿por qué le pusieron 16 personas a cuidarlo? Porque el mundo espiritual sabía, el mundo espiritual de las tinieblas, que para los soldados había un pescador revoltoso. Para las tinieblas había un apóstol que estaba trastornando el mundo. Porque la palabra profética revela quién tú eres. Y algo importante de la palabra profética es que viene directamente de los cielos para marcar un rumbo claro. Y es la diferencia entre, entiendo yo, amado, entre una declaración profética y una palabra profética. No confundamos jamás una declaración profética con una palabra profética que viene a marcar un antes y un después de nuestra vida, que debe tener el peso. Claro, porque fíjate, una palabra profética es puntual, una declaración profética es global. Es general. Ejemplo, yo puedo estar ministrando en un servicio y declarar: para estos 6 meses Dios me mostró que viene un mover de avivamiento, de prosperidad, de milagro. Eso es una declaración profética global. Amén. Pero otra cosa es cuando yo voy directamente a María, voy directamente a Pedro, voy directamente a Juan y le digo: mire, esta es la palabra profética para ti. Son 2 cosas diferentes. Entonces fíjate que la palabra profética puntual en la vida de Pedro se cumplió. Entonces la gran pregunta es: Pastor Josepher, Pastora Mary, me dieron una palabra profética y ¿por qué no se cumplió? Sí, es una duda que tenemos allí, pero hoy vas a resolver esa inquietud. Claro, y fíjate qué es lo primero, esposa. Lo primero que yo tengo que identificar es la fuente de donde viene esa palabra. Muy, muy bueno. Tengo que identificar la fuente de donde viene, porque puede ser que yo esté recibiendo una palabra profética de alguien que no es profeta. Eso es algo que tenemos que ver, que velar. Yo puedo estar recibiendo una palabra profética de alguien que no es profeta. Y no perdamos de vista que Dios puso apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas para cosas diferentes. Yo como pastor y hombre de Dios, yo puedo hacer una declaración profética para los hijos del ministerio. Como padre espiritual, bíblicamente la labor de un padre espiritual es marcarle el destino profético a sus hijos. Así es. Y ahí uno fluye. Pero cuando a mí se me da una palabra profética y no se cumple, yo tengo que identificar de qué fuente vino. Si ese hombre es profeta o no es profeta. Número 1. Número 2, si está bajo cobertura o no está bajo cobertura. Porque si no está bajo cobertura, es muy peligroso recibir una palabra profética de alguien así. Yo tengo que saber a quién le rinde cuenta, si tiene una autoridad y saber si su autoridad lo reconoce como profeta. Dado que esto es una responsabilidad, el profeta tiene una responsabilidad para con el cuerpo, para con la persona que recibe la profecía. Por eso es importante que esté avalado por una autoridad. Claro, porque es muy delicado, muy importante delicado que nosotros podamos identificar eso, si viene de un profeta o no es profeta, si tiene cobertura, si su cobertura lo reconoce. Lo más importante es si tiene frutos de profeta. Wow. Si el hombre que te está dando una palabra profética
tiene frutos de profeta. Porque si no tiene frutos de profeta, lo más natural es que la palabra profética que te dio no se cumpla. No se cumpla, porque te está dando una profecía a alguien que Dios no lo está mandando a que te la dé. Te puede estar hablando desde el alma. ¿Y qué pasa en el mundo espiritual? Que muchas veces se puede ligar el alma de quien está recibiendo la palabra con el alma de quien está dando la palabra. Y es básicamente ese momento en donde te dicen lo que tú quieres escuchar. Y se crea esa conexión almática. Y te lanzas al suelo. Entonces lloras. tú dices, Dios mío, pero si es lo que yo anhelaba, fue lo que me dijeron. ¿Y por qué no se dio? Porque yo tengo que estar atento a la fuente. La gente que nos escucha tiene que saber que hay una diferencia entre el don profético y el oficio de profeta. Un apóstol puede fluir en el don profético. Los ministerios apostólicos que están bajo cobertura en un momento pueden fluir bajo la declaración profética, pero una profecía solo a Dios se la da ¿a quién? A sus profetas. Y por eso es muy importante saber esto. Esta fuente tiene que ser confiable, y una de las cosas que yo siempre he visto de la gente que dice ser profeta es su familia. Porque la Biblia es clara, la Biblia dice, si no pueden gobernar su casa, ¿cómo van a gobernar la casa de Dios? Entonces, una fuente que te da una palabra profética tiene que ser confiable. Cuando yo no tomo esto en cuenta, probablemente yo me puedo atar, esposa, a palabras proféticas que Dios nunca ha dado, a cosas que Dios nunca ha ministrado. No sé si tú recuerdas que yo te conté una vez que fui a un congreso y tú y yo estábamos en nuestro mejor momento. Estábamos en nuestro, no es que no lo estemos ahorita, ¿no? Porque algunos dirán, no, era uno de esos momentos picos altos de la relación donde estábamos emprendiendo el gran proyecto ministerial, estábamos en muchas cosas. Sí, pero digo pico alto porque en el plano de pareja estábamos full arriba, en el plano ministerial estábamos full arriba, estábamos ministrando juntos. De hecho no pudimos ir los dos porque tú estabas haciendo una cosa aquí en la iglesia, yo fui invitado a ver, y recuerdo que estaba predicando un pastor que Dios lo usó para ministrar un mensaje poderosísimo, y en eso ya van a pasar adelante a todos los pastores, y cuando me van a dar la palabra a mí, el pastor me dice, tienes que tomar en cuenta a tu esposa. Tienes que amar a tu esposa, tienes que darle lugar al ministerio, no me vuelvas a dejar a mi hija a un lado a nivel ministerial. Y yo recuerdo que eso a mí me sacudió mucho, porque yo tuve la madurez para no recibir nada de lo que me estaban diciendo, porque en ese momento a nivel ministerial justamente estábamos haciendo Mujer Inolvidable, que es la fundación que tú tienes al frente, y tú estabas al frente de todo y ministrando y dándole duro. A nivel personal, como pareja, estábamos en el punto más alto, porque fue de hecho cuando saliste embarazada de uno de nuestros hijos, estábamos en avivamiento. Hasta ya llegó el avivamiento, se convirtió en uno de nuestros hijos, y como pareja estábamos muy bien. Ahora imagínate que yo no hubiese tenido el discernimiento para recibir que la fuente que me estaba dando la palabra no era un profeta, aunque arriba Dios lo usó en el don profético. Me hubiese atado a cosas que nos hubiesen traído problemas. Claro, porque este hombre de Dios le pasó en un momento como le pasó a Saúl, que entró en el campamento de los profetas y profetizó, y no precisamente era porque era un profeta. En un momento puede ser usado, pero no quiere decir que estés al 100%. Y me recuerdo esa anécdota, y ciertamente, de hecho no fuimos juntos porque yo me quedé al frente del junquito para que no quedara solo la congregación. O sea que justamente ese día estaba todo disparo, no tenía nada que ver. Una profecía por un lado y nosotros por otra. Por eso es que usted tiene que identificar la fuente. Pastor, ¿por qué no se cumplió la palabra profética que me dieron? Identifica la fuente que te la dio. Lo segundo que yo tengo que saber es que a lo mejor no se ha cumplido, porque después que yo identifico la fuente, después que yo sé que mi Padre espiritual, Dios lo ha usado en el caso nuestro para bendecirnos, como Dios nos ha usado a nosotros para hijos que estaban quebrados, salieran de la quiebra al emprendimiento, para darles palabras proféticas sobre sus ministerios, sobre sus matrimonios, y como son hijos espirituales y Dios nos ha respaldado como padre, la palabra se ha cumplido. Pero después que tú identificas la fuente, lo segundo que tú tienes que hacer es
esperar la prueba del tiempo. Wow. Y esto es bien determinante, esposa, porque fíjate, cuando Dios te da suelta una palabra profética, tú debes saber que todo el infierno se va a levantar en contra de tuya para quitarte esa palabra profética. Wow. Una vez que Dios te da una palabra profética, antes del cumplimiento, todo el infierno se va a levantar. Y es tu trabajo resistir, es tu trabajo aguantar que esa palabra profética, el diablo no te la quite. Y para eso requiere tiempo, para eso requiere constancia, para eso requiere fe, para eso requiere una buena actitud. Yo me acuerdo, yo no sé si yo te he contado esta anécdota, yo tenía como 19 años y yo fui a un campamento de jóvenes. Y cuando yo voy a ese campamento de jóvenes, cayó una unción y una gloria poderosísima, y yo siembro el único par de zapatos buenos que tenía, y me quedé descalzo en el servicio de jóvenes en el campamento, una de las muchas veces que sembré los zapatos. Y en eso se me acerca el hombre que está ministrando, llorando, y me dice: Dios me dijo que uno de los jóvenes iba a entregar los zapatos, y ese joven iba a caminar las naciones. Amén. Yo dije: wow, amén. Pasó un año, pasó 2 años, pasó 3 años, y ni siquiera para La Guaira iba. Fíjate qué bárbaro. Y comienza uno a cuestionarse, comienza uno a preguntarse. Después pasa el tiempo, eso queda como congelado, y yo entro de ramo del comercio, y por el comercio pude viajar a muchos países del mundo, por el trabajo, tuve que ir a varios países del mundo, y date cuenta cómo después de muchos años la palabra profética se cumplió en parte. Y usted puede decir: pastor, wow, Dios cumplió la palabra profética. En parte, porque comencé a conocer naciones de la tierra. Pastor, ¿y por qué no se ha cumplido? ¿Por qué nada más se cumplió en parte? Porque ahora yo tengo la madurez para saber que todavía falta un tiempo, porque la parte de la palabra profética era que iba a viajar por las naciones predicando el evangelio. Como hombre de Dios. Entonces fue un abreboca de que, bueno, mira un poco las naciones de la tierra, pero la palabra era que este hombre de Dios iba a caminar las naciones de la tierra haciendo la voluntad de Dios. Ahora, cuando tú no pasas la prueba del tiempo, tú abortas la palabra. ¿Por qué? Porque o la abandonas o la apresuras. Wow. Y por eso muchas veces no se cumple la palabra que Dios te dio. Porque cuando tienes que esperar la prueba del tiempo, te deprimas, la abandonas y comienzas a buscar otra palabra. Date cuenta, Dios le da una palabra a Sara y a Abraham y le dice: van a tener un hijo. Sara no abandonó la palabra. ¿Sabes qué hizo Sara? La apresuró. Y cuando la apresuró, eso la metió en problemas. Ay, Dios. Y por el otro lado, hay gente que Dios le habla y abandona la palabra, y cuando abandona la palabra, eso también lo mete en problemas. Wow. Fíjense que nosotros tenemos que saber que no importa que tú recibas una palabra profética y sigas siendo el mismo, porque va a haber un tiempo donde vas a recibir una palabra profética y vas a seguir siendo el mismo. Te van a decir que te vas a casar y sigues estando soltera. Si te apresuras, probablemente te vas a relacionar con alguien que va a ser un yugo desigual. Si dices, bueno, que se cumpla algún día, que eso lo voy a hablar más adelante, también vas a poder abortarla. Muchas veces la palabra profética no se cumple porque la aceleras o porque la abandonas. La Biblia dice que todo es hermoso en su tiempo. Oh, mire, dése cuenta, lo hablábamos de Pedro ahorita. Pedro en el mundo, entonces la tecnología, Pedro en el mundo seguía siendo un pescador, pero ya el infierno sabía quién era Pedro. ¿Por qué? Por la palabra profética. Por eso cuando usted le dan una palabra profética, se levanta tanta
oposición. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Y es lo extraordinario. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Tú que me estás escuchando, si ya tú sabes que la palabra profética que recibiste te la dio una fuente confiable, ahora espera, ahora resiste, ahora aguanta, que ya el mundo espiritual sabe quién eres y por eso te han hecho oposición. Y la palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y eso es, debemos ser violentos en la defensa de la palabra que Dios nos ha dado, que nos ha dado por boca de un profeta reconocido, por boca de tus padres espirituales, violentos, no dejártela arrebatar y cuidarla, pero no cuidarla como cuando quieres que una mata crezca, entonces le echas agua todos los días, le pones fertilizante y la dañas, que es la aceleración, sino que darle con tiempo, paciencia, persistencia y amor, cuidado, oración, cuidar la palabra que Dios te ha dado por medio de un profeta. Claro, porque aquí es donde viene la tercera parte, y qué bueno que lo tocaste, porque fíjate esto. La tercera parte de por qué no se cumple una palabra profética es porque no hacemos nuestra parte. Porque cuando Dios te da una palabra, te toca a ti hacer tu parte. Dios te da la palabra profética, pero tú tienes que hacer tu parte. Ejemplo, estás delante de un hombre de Dios y te dice, te vas a casar. Hay más de una que se va a casar este año porque fíjate que he sido reiterativo. Ahí están pactando, pacten ahí. Te vas a casar este año, pero resulta que tú no sales de tu casa, andas con esos pelos todos alborotados, no te peinas, te dejas aumentar de peso, no te relacionas con creyentes, no te relacionas con cristianos, y después tú dices, pero si Dios me dijo que iba a conocer al hombre de mi vida, ¿qué pasó? Que no hiciste tu parte. Te dicen que vas a viajar para las naciones de la tierra y no te sacas el pasaporte. Wow. Tan común. No te sacas el pasaporte. Pero Dios me dijo que yo iba a viajar para las naciones de la tierra y no te sacas el pasaporte. Ni siquiera vas a poder salir del grupo de WhatsApp donde estás. No vas a salir ni del país ni del grupo de WhatsApp donde estás. Porque cuando tú recibes una palabra profética, tú tienes que hacer tu parte. Ejemplo, Abraham y Sara, lo dijimos ahorita. Dios le da la palabra profética. Sara y tú van a tener un hijo. Si el viejo no se pone a hacer chaca con la vieja, ¿verdad? Por más que Dios le haya dado la palabra profética, nunca hubiesen tenido a su hijo Isaac. Porque cada palabra que Dios nos da requiere de nuestra parte. Vas a ser un predicador poderoso en las naciones. No lees libros, no oras, no estudias, no te preparas. Tú vas a ser un predicador extraordinario, pero solo frente a la cama de tu cuarto. Sí, vas a predicarte a ti mismo. Y lo peor es que ni tú te vas a querer escuchar, porque cuando sea el mismo mensaje repetido. No sé si usted me está entendiendo. Hay un momento que Dios, después que Dios te da la palabra, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si tú no haces tu parte en la palabra profética no se manifiesta. Vas a prosperar. Las riquezas del impío va a pasar al justo y tú te paras a las 10 de la mañana, te da flojera salir de tu casa. Si no tienes nada que hacer, no sales de tu casa, no haces tu parte, la palabra no se cumple. Fíjate que una de las cosas que yo he aprendido, mi amor, es que hay milagros que a Jesús le gusta hacerla de manera compartida. Okay. Hay cosas que Cristo hace que le gusta hacerlo de manera compartida. Ejemplo, cuando estuvo con Bartimeo el ciego, Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ve, pum, recibe la vista y vio. Pero hubo otra ocasión en que Jesús se consigue un ciego, escupe en el piso, le pone barro en los ojos y ve y le dice, ahora ve y lávate. Y después que tú hagas tu parte, cuando regrese, vas a estar sano. De hecho, de eso voy a predicar este domingo. Fíjate qué bárbaro, cómo la sanidad de este hombre requirió de su parte. Por eso cuando Dios te da una palabra, tú tienes que saber que mientras pasa la prueba del tiempo, tienes que hacer tu parte. Muchas veces una palabra profética no se cumple
porque no haces Tu tu parte. parte, que te sientas a creer que Dios lo va a hacer todo. Es como nosotros, Dios nos ha dado unas palabras poderosísimas que vamos a hacer de influencia, que vamos a hacer un modelo en las naciones, pero si nosotros como pastores y padres espirituales no buscamos ser excelentes, no buscamos dar lo mejor a la gente, no buscamos hacer estos programas con excelencia, aunque Dios nos haya dado esa palabra profética, No si se va a no, cumplir, no se va a cumplir. ¿qué opinas de esto, mi amorcito? Sí, porque Dios nos ha dado la palabra profética, pero Él necesita un corazón que la demande. Y la demanda no solamente al momento de recibirla, sino en el transcurrir entre que me la dan hasta que yo la adquiero. Entonces mi actitud y mi acción, que es algo que yo puedo controlar, me van a llevar a poder heredar la promesa, que es la profecía dada por Dios. Entonces debo tener la mejor actitud, y yo sigo creyendo que lo que Dios ha dicho acerca de nosotros como iglesia va a ser, pero entonces todo el tiempo nos estamos esforzando por decir cómo nos vamos a proyectar, cómo vamos a mejorar para que se cumpla esta palabra profética. Así que tu actitud y tu acción deben alinearse a lo que estás esperando de la profecía de Dios. Por eso, mientras esperas, tienes que decirle al Espíritu Santo que te revele cuál es tu parte dentro de la profecía. Exacto. ¿Cuál es tu parte dentro de lo que Dios te habló? Porque yo recuerdo cuando a mí me dijeron, tú vas a ser un pastor. Después yo tuve que hacer mi parte. ¿Cuál fue hacer mi parte? Abrir la célula. ¿Cuál fue hacer mi parte? Predicarle a la gente. ¿Cuál fue hacer mi parte? Sembrar lo que tenía. ¿Cuál fue hacer nuestra parte? Vendimos nuestra casa y la sembramos en el reino de Dios. Nosotros hemos tenido que hacer nuestra parte para que lo profético que Dios nos ha hablado se cumpla. Cuando no haces tu parte, la palabra que Dios te dio no se cumple. Y lo cuarto, mi amor, que esto está interesante, saber que la palabra profética se cumplirá en su tiempo. En su tiempo. Todo es hermoso en su tiempo. Amén. Y que la palabra profética, si vino de un profeta, no va a perder vigencia. Amén. No pierde vigencia. Es decir, pastor, me dieron una palabra, vino de la fuente correcta, pero yo me aparté. Yo me aparté y ahora no creo que esa palabra se vaya a cumplir en mi vida. Yo te aseguro que si hay arrepentimiento, lo que Dios dijo de ti no pierde vigencia. Mira el caso de Jonás, esposa. Jonás, Dios le da una palabra y le dice, tienes que ir a predicar a Nínive. Jonás se va para otro lado. Pero cuando Jonás regresa, la palabra no perdió vigencia. Y yo sé que hoy hay mucha gente aquí viéndonos, que Dios le ha dado palabra a través de hombres y mujeres de Dios con ministerios probados y comprobados. Y quizás en medio del tiempo tú has dejado de creer o te has apartado de lo que Dios te habló. Dios te dijo que ibas a tener una familia, Dios te dijo que ibas a prosperar, Dios te dijo que eras un pastor o una pastora y tú dejaste de creerlo. Bueno, yo vengo hoy de parte de Dios a decirte que es el tiempo de volver a lo que Dios te habló, que es el tiempo de creer que lo que Dios dijo de ti no perdió vigencia. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que en esta noche esto que te estamos ministrando pueda fluir en tu vida de manera extraordinaria y tú puedas darte cuenta que lo que Dios dijo de ti, aunque te hayas apartado por un tiempo, si vino de Dios a través de un hombre de Dios, va a cumplirse. Yo puedo darte fe que las palabras que yo he recibido de profetas de Dios solo ha sido cuestión de tiempo para que se cumpla. Que las palabras proféticas que he recibido de mi Padre espiritual, por cuanto es mi autoridad, solo es cuestión de tiempo para que se cumpla. Por eso es que si tú eres parte de nuestro ministerio y tú que eres parte de nuestra casa, yo quiero decirte que todo lo que tú has recibido a través de nosotros es de parte de Dios y es cuestión de tiempo para que se cumpla. Son días, mis hijos, donde debemos estar apercibidos, porque lo que Dios ha dicho,
Dios lo va a hacer. Recuerda lo que dice la Biblia. Si creemos en Dios, estaremos seguros. Pero si creemos en los profetas, seremos prosperados. Amén. Por eso es que yo tengo que identificar la fuente. Amén. Me gustaría que pudieras darnos tu conclusión, mi amor, de estos puntos que hemos tratado hoy, porque sé que van a traer luz a la gente que nos está escuchando. Es importante que sea cual sea tu situación, te prepares con esta palabra. No sé si te han dado una palabra profética, a lo mejor estoy ahí detrás de la pantalla y digo, bueno, pero a mí nunca me ha hablado un hombre de Dios. Un hombre de Dios te va a hablar, un profeta de Dios, Dios te lo va a enviar para que te marque el destino y el antes y el después. Espéralo con ansia. Y si ya recibiste una palabra de un profeta probado y comprobado, entonces espera, cuídala, atesórala, ten fe. Si te fuiste y volviste, tranquilo, que un corazón arrepentido Dios jamás lo echará fuera, sino que le dará una segunda oportunidad. Pero es hermoso y es pertinente que veas cumplir la palabra profética de Dios para tu vida. Lo vas a ver porque Dios nos ha hablado a nosotros, Dios me ha hablado a mí y he visto que Dios es fiel, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él lo dijo, como dijo mi amado, Él lo hará. Otra cosa, palabras proféticas que tú dices, wow, pero no sé, entonces no me la dio una persona de Dios, o sí. No te preocupes por eso, no te hagas problema con eso. Pídele ahora a Dios que te confirme a través de tus autoridades cuáles palabras debes atesorar y cuáles debes desechar para no atarte a un yugo de una palabra desigual que no te corresponde, y continuar creyendo en aquellas palabras que sí vienen de Dios, vienen de lo eterno, para llevarte al nivel de vida que Dios ha destinado para ti. Por eso, si Dios te dijo que 2020 era tu año, este año es. Créelo, atesóralo. Recuerda, identifica la fuente de donde vino esa palabra de Dios. Espera la prueba del tiempo. No la abandones ni la apresures. Tercero, haz tu parte dentro de esa palabra profética y dile al Espíritu Santo que te muestre cuál es tu parte para que esa palabra se cumpla. Amén. Y número 4, saber que la palabra profética no pierde vigencia. Si nosotros hacemos todo esto, quiero decirte que solo es cuestión de tiempo para que se manifieste lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Ha sido hermoso estar hoy con ustedes. Como mi esposa le dice todos los viernes, los extrañamos muchísimo. Sí, les extrañamos. Queremos que ya todo esto pase para estar juntos, pero sabemos que todo es hermoso en su tiempo. Amén. Quisiera orar por ustedes en esta noche, junto a mi amada esposa, para que venga sabiduría y revelación. Amén, Padre, en este por tema su que nombre estamos de hablando, Jesús. porque tú vas a poder discernir y tener la palabra profética más segura, la cual te va a dirigir a todo lo que Dios tiene contigo. Amén, Padre, Señor. en el nombre de Jesús, Sí, bendecimos Padre hoy Santo, las vidas de cada una de la que está gente que nos está escuchando, viendo y Señor, amén, escuchando, Padre amado, Señor. en nombre Te poderoso de pedimos Cristo ahora, Jesús. mi Dios, que vengas con sabiduría, con Sabiduría, revelación Padre Santo, y con revelación, entendimiento en este entendimiento, tema, Padre Señor. amado, en el nombre de Padre Jesús. amado, tú no eres hombre Ellos para puedan, mentir, Señor, ni eres hijo de hombre Señor, para la arrepentirte. verdad, así es, Lo que Padre tú nos Santo, has en el dicho nombre a de través de Jesús. los profetas Creemos en ti, se Padre amado, cumplirá, creemos en ti, Señor. creemos en Tú tus dijiste profetas, que este era el creemos en ti, año Padre y Santo. este año es, Señor. 2020 veremos tu Nosotros poder, veremos así tu lo actuar, creemos. Señor, veremos tu Permítenos, mano poderosa Señor, en nuestras poder vidas. caminar en tu palabra Amén, Padre y Santo, creer en lo caminar, profético, Señor, así porque es. creer en los En lo profetas profético, nos Padre hace Santo. prosperar en todo lo que hagamos, Así es, Señor. Señor, así es, Aunque Padre la Santo, tierra en el nombre de Jesús. ya me vea como un pescador, Amén, el cielo Señor. ya reconoce. Señor, Gracias, en Señor. el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Amén. Jesús. Amén, Amén, y y amén. amén. Si esta palabra si esta palabra de revelación y profética hoy ha bendecido tu vida, toma allí tu ofrenda, toma tus diezmos, no dejes de honrar a Dios por cada gota de sabiduría que te da, porque si hay algo que la palabra profética activa,
sobre tu vida es que vas a prosperar en todo lo que hagas. Pero si hay algo que la ofrenda activa sobre tu vida, es que la ofrenda te transfiere sabiduría. Así es. Cuando Salomón dio su ofrenda tan espectacular, dice la Biblia que le pidió sabiduría a Dios y Dios le hizo una transferencia de Amén, sabiduría. así es. Por eso en esta noche toma tu ofrenda, siémbrala allí en el ministerio, porque va a venir una transferencia de sabiduría para Amén, que Señor. todo lo que Dios ha dicho de ti se cumpla Amén, y Padre se Santo, manifieste. en el nombre de Jesús, así lo creemos y te bendecimos una vez más, declarando que esta palabra va a dar su fruto y que toda palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía a Él, sino que hará para lo cual la mandó. Así que esta palabra va a ser de bendición para tu vida y te va a bendecir grandemente. Y recuerda que somos la Iglesia de Jesucristo. Tu Y iglesia. como nos despedimos en las casas, ¿cómo se dice? Baby, you're my lullaby in my daylight. I miss you, I miss you. I miss those days, I miss those days. I miss you, I miss you. I miss those days, I miss those days. I miss you, I miss you, I miss those days, I miss those days. Nos importan tú y los tuyos. Estamos contigo a un clic de distancia. Eres parte de la gran familia de Dios, un embajador del cielo en esta poderosa visión. Juntos podemos más. Somos la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia. I miss you, I miss you.